bienvenidos y bienvenidas acá a nuestro ciclo Danza Presente, un ciclo donde conversamos con artistas de la danza, del movimiento, de la performance, en donde interviene bastante el cuerpo y el movimiento, para que nos tiren pistas acerca de sus obras, de sus creaciones, y también para motivarnos a ir a ver danza. Hoy las tenemos invitadas a Sofía Rdipka y Michal Kotsowitz, que están haciendo una obra que se llama El tiempo desaparece igual que yo, en Planta Inclán, que los domingos a las 8, acá abajo vamos a poner toda la información después, y les recordamos que al final de la entrevista siempre hay un pedacito del video, de la obra, para que completen esa idea de lo que se imaginan mientras están hablando las artistas. Así que bueno, dicho esto, ya les doy la bienvenida y como habíamos hablado fuera de cámara, nos metemos de lleno en la primera pregunta que tiene que ver con el proceso creativo. Bueno, les paso la palabra a ambas. Buenísimo. Bueno, gracias primero por la invitación. Sí, muchas gracias. De nada. El proceso creativo de la obra arrancó en realidad hace muchos años investigando y específicamente durante el 2023 se hizo una coproducción en el programa de danza que funcionó en Tecnópolis durante ese año y el año anterior, o sea, es la segunda edición de ese programa, y de ese año de investigación en Tecnópolis surgió este trabajo que se presentó como un work in progress en el festival y después se estrenó allá y ahora se está reestrenando en Planta Inclán. Ese es como el contexto del proceso creativo. Nosotras nos conocemos hace muchos años y hemos trabajado en otros proyectos juntas y entonces la invitación también del espacio de Tecnópolis tenía que ver con poner en diálogo un poco la tecnología y el movimiento, que es muy amplio, pero fuimos recortando lentamente de qué se trataba específicamente esta obra a partir de un dispositivo con el que trabajamos que se llama Cámara Kinect, que es como el bichito fundamental de la obra y a partir del cual en realidad se armó la dramaturgia y se armó la obra en sí, ¿no? La coreografía. Sí, o sea, si pensamos en los orígenes, así como este programa de danza, el origen fue en la pandemia, que a raíz de la lectura y el estudio del Manifiesto Cyborg de Donna Haraway, que estábamos muy obsesionadas con ese libro, nos empezamos bueno, encerradas a probar un montón de cosas en nuestras casas, y de ahí surgió como bueno, primero pensando y repensando el concepto cyborg de ella, que propone que es más allá de la máquina o de la máquina cuerpo, es que como que derivamos, digamos, desde su concepto derivamos mediante la cámara Kineta, a lo que es hoy en día la obra. Pero bueno, viene de ahí, digamos, de ese concepto que, digamos, como eso, como nos empezamos a preguntar, bueno, cómo es representar o traducir en el movimiento sus conceptos. De ahí es que llegamos bueno, a través de este dispositivo que nos pareció muy atractivo y que a través de un montón de pruebas que tuvimos, incluso previas a Tecnópolis, llegamos a este o a estos universos, ¿no?, que proponemos en la obra. Ok, sí. Trayendo lo de la pandemia, bueno, me hace pensar y viendo mucho este sentido al enfrentarnos a la comunicación a través de la tecnología, ¿no? Y también a la creación, porque muchas personas que hacen danza, teatro, o sea, que se dedican al arte, la única manera era, bueno, incursionar en el video y poder mostrar sus trabajos y también crear y transformar todo lo que estaba sucediendo con el cuerpo en la pandemia y con el encierro de la cuarentena en algo creativo a través de este medio. Así que ahí me parece que es hasta, bueno, algo que podía llegar a suceder, ¿no? Y cada uno, cada una le va dando la vuelta y lo va investigando desde un lugar u otro. Hay un cruce, me parece muy interesante en la obra en relación a la danza y la tecnología, y como ese lugar que buscan
Me parece que ustedes preguntan algo sobre las jerarquías, ¿no? Y qué pasa con el cuerpo, como esa transformación. Y ahora que está todo el tema de la inteligencia artificial y hay muchas preguntas en función a eso, ¿cómo lo piensan o lo vinculan, o lo Sí. vincularon antes y después creció? Sí, yo creo que lo de la jerarquización viene justamente de esas preguntas que se hace Donna, que ella habla mucho de esto, de cómo es de jerarquizar la dominación y el poderío de la máquina por sobre la naturaleza, por sobre los humanos. Entonces, creo que desde esa pregunta o desde esa investigación nosotras empezamos a pensar eso, cómo es de jerarquizar el vínculo. Y es por eso que a través de este dispositivo pudimos como, bueno, investigar esto, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa si nosotras somos las que manipulamos y generamos el sonido y no al contrario? O bueno, cómo es esa relación, ¿no? Como en constante diálogo entre la máquina y el cuerpo y esos espacios interseccionales, que no solo digamos, como hay un trabajo bastante, o creemos nosotras, interdisciplinar en la obra, como en constante diálogo en la composición del movimiento, la luz, la iluminación, la composición audiovisual, la cámara Kinect, y lo que se produce en todos esos cruces, digamos. Sí, estaba pensando que algo de lo que nosotras nos preguntábamos al principio también era, bueno, cómo repensar como la poética en esta relación entre cuerpo y máquina, que es como una relación eso, muy histórica, ¿no? Como el conflicto entre el cuerpo y la máquina, o qué venía a aportar la tecnología y a quitarnos del afecto y de la sensibilidad humana. Entonces, para nosotras encontrar a través de un dispositivo tecnológico afecto, cercanía, posibilidades afectivas, tenía como un interés muy particular. Creo que ahí también se puso mucho el foco durante el proceso. Como revertir esa idea de la máquina dominando al humano o el humano dominando a la máquina y la cuestión fría, ¿no? La cuestión como, sí, eso. Sí, hay como un juego ahí con la máquina, con la tecnología, en el sentido del juego con la luz o el juego con lo sonoro, como si el sonido fuera alguien con quien uno se está relacionando, ¿no? Y jugando entre ambas, y eso que me parece que es interesante. Y en esta idea de algo que desaparece, ¿no? ¿Quién se va antes? Y una relación con el tiempo también, porque si vamos al título, hay una cuestión con la tecnología y con el tiempo, y qué pasa con la tecnología, con la máquina en relación al tiempo, y qué pasa con lo vivo en relación al tiempo. Hay algo de eso que lo pensaron a partir del título, ¿no? ¿Dónde sale? ¿Por Sí, qué ese título? sí, perdón que justo desaparecí hablando de esto, se me desconectó. Eh, Antes que el em, tiempo, desapareciste antes que el tiempo. Sí, hay algo que surgió también en el medio de todas las etapas de investigación, que fue como algo de la concepción del tiempo y como o la idea de suspendernos en el tiempo, como generar un espacio-tiempo no definido también. Algo de eso hay en la propuesta, como que vos puedas como adentrarte en este universo o universos y suspenderte y no saber realmente si lo que estás viendo ya pasó antes o como hay algo de eso, de ese trabajo de que como, bueno, aparece una y después aparece otra y replica algo del final de la otra y hay como una constante como acumulación también. eh, de lo que se hizo antes y como la versión eh, entonces hay una concepción de que, bueno, que no, o que quizás el tiempo no es lineal, digamos, o bueno, digamos, como nosotros lo concebimos, como Ujú. hay un pensamiento de que o al menos creo que la ficción nos da esa posibilidad, ¿no? Al menos en nuestra, como, bueno, occidentalidad, que sí hay otras culturas que conciben el tiempo de otro modo, pero a nosotras
en estas ficciones que en esta ficción que estamos proponiendo es como, bueno, decimos, bueno, el tiempo puede eh, ser tener otra percepción, digamos, y digamos, generar una atemporalidad. Sí, o una multitemporalidad, ¿no? Claro. Y lo mismo con el espacio, eso también estaba pensando. También me parece que hay, o al menos nuestro trabajo también tiene que ver con eso, con tiempo y espacio, repensarlos en ese sentido, como bueno, hay un plano que es el plano que es donde hay dos intérpretes en una sala de un teatro, y después hay otros planos de la obra espaciales que aparecen en la pantalla, con otras texturas, y en superposición, como lo temporal. Creo que hay algo del tiempo y el espacio pensado más en multiplicidad o en rulo, en rizoma, que en linealidad o en tiempo histórico, que también nos interesa mucho. Lo exploramos también en cada función, eso, ¿no? Más allá Sí, del proceso. sí, sí, hay algo con las imágenes que se proyectan que en un momento se transforma en algo donde empieza a desaparecer el lugar de ustedes, pero sigue estando y me parece que en ese uso que hace que como desaparezcan en la escena pero sigan estando, se da de una manera tan casi orgánica, ¿no? Como que va fluyendo, no es que uno va hacia la pantalla, va y viene, que por ahí hay algún momento que pasa algo en la pantalla, ¿viste? Como el uso de los visuales en la escena, ¿no? Pero después te terminás quedando en un lugar que, que no es que te fuiste, no sé cómo decirlo, no es que la obra es lo que se proyecta, sino que hay como una correlación entre lo que pasa y hacia dónde va, y no quiero seguir aclarando para no spoilear tampoco hacia dónde, como el final de la obra. Pero bueno, hablando de todas estas cosas, tecnología y de la luz, el sonido y demás, podemos también meternos un poco en el lenguaje, sabiendo algo bueno, que no dije, que ustedes, además de coreógrafas, bailarinas, actriz, creo que tienen una formación también, como dije antes, fuera de cámara, de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Una estudiando artes combinadas, otra letras, como que son formaciones que nutren también y generan preguntas que uno trasvasa a esto que crea, que como dijeron es interdisciplinario, ¿no? ¿Cómo podrían nombrar ese lenguaje? Quería traer esta formación porque después voy a decir unas palabras al respecto, pero porque también enriquece las miradas, creo yo. Entonces, ¿cómo podrían nombrarla la obra? Mm. No, creo que la palabra es interdisciplina, definitivamente, porque también tomando algo del proceso creativo, tuvo que ver con eso, con desplegar materialidades muy diversas, desde miradas muy diversas, materiales eso, teóricos de lectura, cuestiones tecnológicas con las que nosotras en principio no teníamos un conocimiento real, no es que surgió la obra de una idea tecnológica, fue al revés, ¿no? Fue como toparnos con otras personas del equipo que trabajan con diseño sonoro, con programación, con un mundo que para nosotras era bastante desconocido al comienzo, con el que nos fuimos justamente entramando en la interdisciplina, cada persona del equipo aportando desde su conocimiento. Y creo que la obra tiene algo de eso, tiene como un pedacito de cada disciplina en entramado. Entonces sí, creo que sí. Creo que es una obra interdisciplinaria en su origen y en lo que pasa después en escena, ¿no? Estamos nosotras dos poniendo el cuerpo y también hay una mesa técnica de trabajo que está operando en vivo, que es lo que va a hacer esta cámara Kinect, que lo que hace es un sensor que traduce en tiempo real el movimiento, en sonidos o en imágenes, ¿no? Entonces, es en vivo lo que se opera durante la obra. Es un trabajo, digo, ponemos el cuerpo todos ahí. Para mí eso es re interesante del, Sí, de cada función. el Sí, sonido también, o sea, la imagen y el sonido. claro, exacto. Mm. Sí, creo que es como es un híbrido, ¿no?
como que habla mucho, justamente la interdisciplina habla mucho del cruce, y creo que nuestra obra es como completos cruces, esto, como que se van entrelazando, entramando y derivando en este universo. Es como eso, una propuesta a adentrarse en el universo de este cruce de la danza y la tecnología, de la poética de los cuerpos y también de la sensibilidad, también hablamos no mucho, ¿no? La sensibilidad de la máquina. Eh, Eh, sí, algo de eso. Bien, igual, digamos, para aquel o aquella que esté mirando, ahí están las palabras claves que son danza y tecnología, ¿no? A veces uno habla así, es una obra interdisciplinaria o una performance con cuerpos y a veces uno se pierde. Danza y tecnología son palabras claves en esta interdisciplina, donde tienen un papel fundamental también diseño sonoro, audiovisual, ¿no? Hay este vínculo entre los cuerpos en escena con esos otros cuerpos, de la luz, del sonido, del audiovisual. Y todo puesto en función, ese cruce de la danza y la tecnología en función de qué es lo que les motiva para hablar, y entramos acá en la tercera pregunta que guía así este ciclo, que tiene que ver con eso tan grande que es tesis de autor, pero que en realidad es qué es lo que, cuál es la pregunta o el interés, lo que mueve a crear y a hablar de algo, expresar algo a través de las obras, ¿no? ¿Cuál sería? Simplemente tema, ¿no? Como llano, pero Ujú. digamos, siempre hay como un poco más que a veces ni siquiera quien lo está trabajando y creando en ese proceso sabe, aparecen cosas que tal vez después dice, ah, mira, también estaba esto, está fuerte como aparece acá en la obra, ¿no? ¿Cómo serían estas? ¿Qué piensan? Estamos pensando. Sí. No, yo lo primero que pensaba es lo que decías, Mija, con respecto a al origen de la obra, digamos, de las ideas de la obra durante la pandemia. Creo que hay algo de eso que se arrastra, que obviamente después el trabajo fue virando hacia otros lugares en la investigación, pero creo que el origen del encuentro de los cuerpos, de lo que decíamos antes de la sensibilidad, eh, del encuentro y el desencuentro entre los cuerpos, creo que sí es algo de lo que nos interesa hablar, creando una ficción, ¿no? Como esto no es algo que en la obra se traduce necesariamente como representativo, pero sí hay todo un trasfondo de nuestro imaginario con respecto a la obra. Bueno, ¿quiénes son estos personajitos que fueron arrojados al mundo? ¿Qué hacen? Como que nos sirvió a nosotras durante el proceso y que creo que tiene que ver con esas cosas que nos interesan a nosotras poner en escena, ¿no? Como generar preguntas sobre la relación entre entre el sonido y el movimiento, cuestiones más formales y también la cuestión del afecto, que creo que es algo central en el trabajo. No sé, mi hija, ¿qué pensás? Sí, sí, creo que sí, que Ujú. es como, o sea, pensamos mucho en eso, en lo afectivo, en lo vincular y en la sensibilidad que nos proponía la máquina, cómo se traducía en una nueva sensibilidad o en un nuevo estar en escena y en un nuevo, como, bueno, cómo moverse, como algo de, bueno, la sensibilidad de la máquina nos da la posibilidad de, de ver otros espacios, por ejemplo. Eh, y ahí aparece como algo de, bueno, de esto que dice Sofi, del encuentro y desencuentro entre los cuerpos, o el encuentro y desencuentro entre la máquina y el cuerpo, o no sé, como nos preguntamos mucho y hablamos mucho de cómo es pensarnos como una máquina, ¿no? Que también es un poco la propuesta de Donna, ¿no? Como ella dice mucho, como que el cuerpo es la máquina, nosotros somos la máquina y los procedimientos. A mí me parece como muy interesante, como corrernos de la dicotomía de máquina-cuerpo, no sé, naturaleza-cultura, ¿no? Y hay algo ahí que me parece que esa nueva sensibilidad o esas nuevas percepciones eh, nos da la posibilidad de abrirnos un poco más, eh, digamos, en este sentido, en el movimiento, ¿no? Como, bueno, y de generar esta nueva,
esta ficción, digamos, en la que de algún modo es como que nos potencia, creo como hay una potencia humana, como que nos potenciamos humanamente, eh, y a su vez nos disolvemos. Como, no sé, ahí hay algo como nos potenciamos y nos disolvemos al mismo tiempo. Entonces, como que me parece una puja entre algo muy humano, que puede ser muy yoico también, y la máquina que también, que digamos que, bueno, no sé, como esa lucha o esa fricción, esa atracción constante entre máquina y cuerpo, que me parece que, no sé, hay algo de eso, siempre en términos de pregunta, me parece, más que de certezas. Eh, Ujú. Mm, Sí. claro que sí, Sofía. y después, no sé, algo muy chiquito ya para, Sí, no sé, pienso también, digo, la obra propone también un universo ficcional un poco como que rozamos algo del género o algo así, digamos, no sabemos qué es, pero se roza algo del género de terror clase B, le decimos nosotras, eh, porque devenimos en unas especies de monstruo, digo, estas híbridas que devenimos en la obra, y hay algo de eso también, ¿no? Como de eh, poder transformarnos y devenir en otra cosa, ¿no? A través de esta intersección entre la máquina y el cuerpo, ¿no? Como tener esa posibilidad de poder ser otra cosa. Eso también me parece como interesante. Sí. ok. Sí, sí, pensé varias cosas, una en relación a los afectos, ¿no? Como la máquina, digo, uno dice la sensibilidad de la máquina. La sensibilidad de la máquina es también como para preguntarse, ¿la máquina tiene sensibilidad o es quien está trabajando con la máquina o trabajando con la tecnología que lo lleva ahí? ¿Es Ujú. posible que haya como una sensibilidad en una inteligencia artificial, robot? ¿No? Son todas preguntas de cosas que también se están investigando y llevaría la hora hacia el lado de la ciencia ficción, en ese sentido, ¿no? Claro. En cómo Ujú. cuerpos están en la escena y están en la pantalla y se disuelven y se transforman en otra cosa como si hubieran sido capturados y transformados en un híbrido cibernético, ¿no? Hay Ujú. algo de eso. Y después también me hace pensar, sobre todo a partir de que cuentan de la pandemia, ¿no? En cómo vincularse y dónde está el afecto cuando una está relacionándose a través de la pantalla, ¿no? Es como entrar en, en el contacto, en lo afectivo, en lo sensible, a través de la tecnología, ¿no? Somos las personas las que subjetivamos las cosas, ¿no? Y los objetos, y lo tecnológico, y como... Sí. Ujú. No, estaba pensando en que esta cámara Kinect sobre la que te contamos, con la que trabajamos en la obra, creo que también nos permitió, durante la investigación y la experimentación con ese artefacto, em, ex- transitar algunas instancias de mucha sensibilidad con respecto a lo que se podía hacer, digamos, al mundo ficcional que podíamos imaginar usando ese dispositivo sí, como parte de un mecanismo, de un procedimiento, ¿no? Como esa cámara, por ejemplo, lee en infrarrojo el cuerpo, entonces hay algunos parámetros que se le pueden asignar y bueno, y es muy sensible por ejemplo, subir el volumen de la intensidad si yo muevo un brazo. Bueno, eso generó como una fisicalidad en la obra, una manera de poner el cuerpo durante el trabajo. Entonces también creo que esa pregunta de cuál es el lenguaje o qué cosas nos interesa transmitir, creo que también está asignado por eso, por esa relación que tuvimos de investigación con la Kinect. Claro, el vínculo, sí, con la tecnología y específicamente con esa, ¿no? Como Sí. realmente se establece una relación en donde hay una respuesta por parte de la tecnología del Ujú. otro, es el tecnológico, esa cámara Kinect, que, que bueno, que hace que se establezcan otras relaciones sensibles, ¿no? Si está Ujú. la variación en una intensidad da una respuesta diferente, bueno, hay un diálogo de lo sensible. Sí, Bueno, como
Sí, tener eso, ¿no? Tener el foco en que podíamos imaginar un mundo ficcional Mm, posible, esto de sí, un terror clase B, por ejemplo, a partir de eso, ¿no? Como creo que tenía que ver con eso también. ok. Bueno, ahí te tenemos de vuelta. ¿Tú volviste? Perdón, estoy más. Qué máquina. Bueno, así vamos llegando así al cierre. Lo que quería decir antes, que es algo que sucede, está sucediendo en los últimos años, 10 15 años, también en las producciones de danza, que tiene que ver con la formación, por eso hablé también de la formación, tanto la formación universitaria específicamente en arte y específicamente en danza, que, que, que genera, creo yo, que otros artistas, ¿no? Con preguntas, no porque no estuvieran esas preguntas, sino porque siento que en las propuestas y en las creaciones hay otros pensamientos y se entrelazan de diferente manera, y se ponen en escena de diferente manera al tener como ese contenido y esa formación ahora universitaria, ¿no? No sé si ustedes lo ven, lo sienten o qué les parece, es algo que estoy viendo desde afuera en las obras, ¿no? Como lo conceptual, hay mucha pregunta, y el transformar esas preguntas y esa teoría y esos conocimientos que son por ahí más teóricos o filosóficos en un hecho escénico, ¿no? Y tal vez a través de lo simbólico, como es el movimiento, danza o la palabra poética. Por eso traía esto. Eh, y ahora no queda más que agradecerles su participación acá en este ciclo e invitar a todos y a todas a que vayan a ver ahora y capaz que les dio curiosidad lo de la cámara Kinect, que la verdad que genera algo muy particular. Y bueno, y nos vemos en las salas. Bueno, muchas gracias por el Gracias. espacio. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Bueno, les esperamos. Sí, ¿Sabes algo de eso? Casi nada. Qué pena. Mm,